Bienvenido a una nueva edición, capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, economista Daniel Hochman. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Daniel es economista de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en Harvard, pero lo está por acá porque es uno de los economistas chilenos que se ha especializado y que más sabe de temas un poco más de política pública, de esto que tiene que ver con la economía, el comportamiento, que mezcla sociología, psicología y economía. Y lo invitamos porque el premio Nobel, hace unas semanas anunció, Robert Thaler, un Chicago Boy medio díscolo, que ganó su premio Nobel por aplicar la teoría del comportamiento, o sea, no, desarrollarla más que aplicarla, y que un poco empezó a cuestionar, fue el primero que empezó a cuestionar con argumentos científicos que los seres humanos no somos tan racional como la ciencia económica pretende que seamos. Pues claro, William Thaler es considerado por algunos uno de los padres de la economía del comportamiento. Hay varias cosas que son interesantes de este premio Nobel. La primera es que yo diría que han habido como 3 premios Nobel que ya están en este ámbito. Sí. Está el premio Nobel de Danny Kahneman, que realmente era un psicólogo, que más bien trató de entender sistemáticamente cómo ciertos sesgos asociados a la racionalidad limitada, al hecho de que el computador que tenemos en la cabeza no es un computador perfecto desde el punto de vista, por ejemplo, de los cálculos, está asociado con sesgos, con heurísticas que hacen que la gente muchas veces se equivoque, por ejemplo, desde el punto de vista de sus decisiones económicas, y que por lo mismo las decisiones económicas que habitualmente se interpretan como una decisión asociada a algún tipo de optimización, de cálculo costo-beneficio, no necesariamente es la que más beneficia a un individuo. Entonces ese es un principio bien importante que empieza a aparecer más. Y que viene a cuestionar no el dogma, pero como el principio que viene desde la época de Adam Smith, que la economía es una serie de decisiones racionales tomadas por individuos que terminan dándole un beneficio a la comunidad. Este esta idea de que la gente, por una parte, sabe qué decisiones son las que la benefician individualmente y que la interacción descentralizada de individuos puede estar asociado con un resultado que tiene beneficios a nivel de la sociedad en su conjunto. Y por lo mismo, cuando uno empieza a cuestionarse las bases de esas decisiones individuales, si es que esas decisiones individuales en algún sentido pueden reflejar errores importantes de la gente al momento de decidir, entonces todo el sustento que está detrás de esta historia de que la gente libremente toma decisiones en su propio beneficio empieza a verse en cuestión. Entonces eso parte ciertamente con el trabajo de Kahneman y Tversky, que es otro psicólogo experimental muy importante. Es el primer premio Nobel, entonces, el 2003 es a Kahneman. Hace poco tiempo hubo un premio Nobel a Elinor Ostrom, que es la única mujer que recibió un premio Nobel, que también toma otra dimensión que ha sido muy relevante en la economía del comportamiento, que tiene que ver con básicamente con el hecho de que la gente, cuando toma decisiones en comunidad, no solamente está sujeta a motivaciones que son transaccionales de costo y beneficio, sino que también puede tener consideraciones que van por el lado más social, motivaciones sociales. El altruismo juega un rol importante en muchas decisiones, las normas morales pueden jugar un rol fundamental en algunas decisiones de la sociedad, de la asignación de bienes también. Y ahora el premio de Robert Thaler, creo que es William Thaler. Bueno, no sabemos. El apellido es Thaler, T-H-A-L-E, y es profesor de la Universidad de Chicago. Guillermo Roberto o Ricardo, uno de esos 3. Que nos perdone si no está viendo Chicago el programa. Entonces, digámosle Bill Thaler, él lo que hace de alguna forma es hacer un puente entre este trabajo que estaba surgiendo en la psicología y mostrar la importancia que tiene esto de manera sistemática, tanto en los mercados como en decisiones de política pública, que van desde las decisiones que se toman en mercados financieros, y por lo tanto que los mercados financieros están sujetos a una irracionalidad importante, hasta decisiones que tienen que ver con la salud, por ejemplo, decisiones que pasan por las políticas públicas asociadas a temas que tienen que ver con, por ejemplo, la obesidad. Porque
parte de la irracionalidad, que no solamente tiene que ver con los errores que cometen los individuos al juzgar las situaciones que enfrentan, como el error que puedo tener, por ejemplo, en no considerar adecuadamente la información de mercado y por lo tanto equivocarme cuando tomo una posición financiera, o el hecho de que puedo tener una confianza excesiva en percepciones que de alguna forma me llevan a ciertas posiciones de inversión que no necesariamente son las mejores en su momento. Y hay una asimetría de información que él habla también, porque dice la teoría tradicional de los modelos que usan números, asume que hay que la información es distribuida de la misma forma, y sobre todo en los mercados financieros hay una asimetría de información que los hace imperfectos. No, claro, lo central es que todos estos errores asociados a las decisiones económicas se amplifican cuando la gente enfrenta escenarios inciertos. Si yo enfrento un escenario incierto y de alguna forma lo que dicen, un poquitito voy a ejemplificarlo de manera un poquitito gruesa, uno se inventa una historia y esas historias que uno se inventa están asociados con sesgos que no necesariamente corresponden a los fundamentales del mercado. Y por eso las decisiones que se toman en esos mercados muchas veces pueden ser decisiones que no son racionales y que están asociadas con burbujas, por ejemplo, o con información que la gente decide inconscientemente favorecer sobre otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo ignorar las malas noticias porque me genera un malestar tremendo pensar que efectivamente se van a derrumbar los rendimientos de mis acciones y empezar a ignorar información que es relevante y que en la práctica me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ojo con esta burbuja inmobiliaria que está ocurriendo en distintos lugares en Estados Unidos, que puede estar llevando a que nuestra valoración de estos activos que están vendiéndose de manera sumamente atractiva, como fue en el caso de todos los activos asociados a la crisis subprime, claro, que llevan efectivamente a distorsiones tremendas en las posiciones de inversionistas chicos, inversionistas grandes, inversionistas institucionales, que después terminan reventando, ¿verdad?, en una crisis importante. Entonces, lo central de esto es que, claro, todos sabemos que tal vez no somos del todo racionales o que no tenemos una capacidad ilimitada para procesar información. Eso es algo razonable. Ahora, a un economista eso le tiene que importar solo en la medida que se expresa de manera agregada, que es un poco lo que tú decías con Adam Smith, que tiene que ver con los resultados más globales de la sociedad. Entonces, cuando yo llego a una crisis como la del subprime, en donde hay mucha asimetría de información, hay activos que son tremendamente complejos que se están transando, este tipo de fenómenos tiende a ser fundamental para poder entender este tipo de crisis. Entonces, por eso son muy importantes este tipo de ideas, porque en la práctica sería muy difícil explicar uno de los eventos económicos más importantes de las últimas décadas si uno no recurre a elementos de la psicología para poder entender por qué este grado de irracionalidad, este grado de inversiones, de posiciones que se tomaron que no correspondían realmente con los valores de los activos que estaban siendo transados, terminan ocurriendo. Entonces, de allí la importancia de este tipo de... Bueno, y hay un ejemplo ahora, que hay un número importante de analistas, de expertos, que dice, y que lo viene diciendo desde fines del año pasado, el primero que me viene en mente es Ian Bremmer, que es un analista de geopolítica, pero que trabaja con banca, con Wall Street, Ian Bremmer, y después han surgido varios que dicen, el último fue el ganador del premio Nobel, que dijo el mercado no está ponderando racionalmente los riesgos, sobre todo riesgos geopolíticos, y eso me preocupa porque sigue rompiendo récords en Wall Street, acá el IPSA, en los mercados europeos, y nuevamente se puede hacer el análisis de que estamos actuando de una forma irracional. Yo quiero contar una pequeña anécdota. Yo lo conocí 2 veces a Thaler, y él nos daba un ejemplo conversando en una charla de cómo él lo veía. Entonces decía, tú pones a un ser humano en una pieza solo y le pones una barra de chocolate y le pones un plato de acelga hervida sin sal. Todo ser humano adulto sabe que comer acelga es mejor que comer chocolate, pero 9 de 10 veces se va a comer el chocolate. Y esa decisión es irracional y a la larga trae consecuencias negativas. Claro, ese es el otro punto fundamental. Claro. Uno comete, en este tipo de teoría hay como 2 errores grandes que se destacan. Unos están asociados con el hecho de que la gente
no procesa la información correctamente y por lo tanto tiene algún tipo de sesgo o heurística imperfecta que lo hace cometer errores en sus decisiones de todo tipo, pero económicas en particular. La otra tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con las limitaciones que tiene la fuerza de voluntad de los seres humanos. Entonces, hay muchas decisiones que involucran pensar en el bienestar de largo plazo. Una de ellas, en el plano puramente económico, son las pensiones. Entonces, bueno, si yo quiero pensionarme bien, voy a tener que pensar en ahorrar. Entonces, pero además tengo que pensar en cómo invertir esos ahorros. Entonces, es una decisión que involucra hacer un sacrificio en el corto plazo. Además, pensar en cosas complejas, muchas de ellas en las que no quiero pensar en cómo voy a envejecer, etc. Resultados muy lejos en el tiempo. El ejemplo que tú me dabas ahora del plato, ¿verdad?, de verdura sana contra el chocolate, en el largo plazo, ¿verdad?, lo que me hace bien es comerme el plato de espinaca, ¿verdad?, y no el chocolate, pero tengo esta tentación de corto plazo que desafía mi autocontrol, que desafía mi fuerza de voluntad y que hace que muchas veces prime la gratificación instantánea por sobre mis consideraciones de salud de largo plazo. Estas limitaciones asociadas con los problemas de autocontrol, de fuerza de voluntad, son cosas que, por eso te decía que son muy importantes en salud. Yo te decía que estas cosas importaban en finanzas, pero también importaban cuando yo pienso en políticas de obesidad, precisamente por lo que estamos comentando ahora. Dicho sea de paso, la obesidad es una pandemia y... Bueno, salió recientemente en Chile un problema tremendo. Absolutamente. Y las implicancias que tiene eso sobre el bienestar de las personas y sobre la economía son grandes. Entonces, de nuevo, tal como los errores de irracionalidad nos ayudan a explicar fenómenos fundamentales, como la última crisis, aquí de nuevo estamos en un problema de política pública fundamental, en donde si no lo entiendo a partir de estas limitaciones psicológicas, que en este caso están más bien referidas al autocontrol, no voy a ser capaz de encontrar respuestas satisfactorias para este tipo de problemas de primer orden, de nuevo. Entonces, insisto, estas cosas son llegar con elementos de la psicología para entender problemas de economía y de política pública de primer orden. O sea, por eso es importante el reconocimiento en este caso. Y claro, entonces es un tremendo, el caso de pensiones, una de las cosas importantes que hizo Thaler en los últimos años, él empezó con esto en los años 70, años 80, pero lo más importante que hizo en el último año tiene que ver con experimentos asociados precisamente a lo difícil que es diferir el bienestar, la gratificación instantánea, la gratificación inmediata. Hay impulsos muy fuertes que nos pueden llevar a tomar decisiones que en el corto plazo parecen muy acertadas, pero que en definitiva son autodestructivas, van contra nuestro propio bienestar. Entonces, fue precisamente implementar programas en empresas asociados al fomento de un mayor ahorro para las pensiones, de las condiciones de retiro de los trabajadores. Una de las cosas que hizo se llama el programa SMART. SMART era como Save More Tomorrow, o sea, ahorra más mañana. Porque a la gente le cuesta mucho ahorrar, entonces si yo le digo a una persona, oye, ¿por qué si pensando en tu vejez tú no tomas una previsión? Por eso es que las cotizaciones en todo el mundo son obligatorias. Absolutamente, esa es una de las razones. Y no ahorra un poco más. Bueno, sí, en realidad yo entiendo. De hecho, un 70% de la gente en encuestas te dice que yo debería ahorrar más y tener más, pero no lo hace porque es difícil dejar de consumir ahora. Entonces a ellos se les ocurrió una intervención muy interesante que, oye, ¿por qué no comprometes parte de tus aumentos de sueldo futuro? Entonces ahí, ya, el futuro no es ahora, no tengo que dejar de gastar ahora, y parte de esos aumentos de sueldo futuro lo pones en cuentas de ahorros que te permitan pensionarte mejor. Entonces esencialmente se dieron cuenta, tomando precisamente en consideración estos problemas de autocontrol que tiene la gente, de cómo diseñar mecanismos que, tomando en cuenta eso, permiten tomar decisiones de largo plazo que efectivamente van en beneficio de la persona, de lo que la propia persona dice que sería bueno hacer, pero que debido a las tentaciones de corto plazo es incapaz de implementar. Entonces, ese es otro ejemplo del tipo de cosas que Thaler hizo, que, insisto, tienen que ver con llevar estas ideas al mundo de lo práctico. Estas cosas importan en las finanzas. Cuando la gente de finanzas se dio cuenta que esto importaba,
bueno, le dieron más bombo. De hecho, una de las líneas en donde se ha ido metiendo de manera más fuerte y de manera más precoz la economía del comportamiento es la finanza, porque los tipos se dan cuenta que en el mundo financiero las decisiones pueden tener una componente de irracionalidad importante, y si yo soy un inversionista... Y sobre todo porque las platas son muchas. Los montos en Wall Street te pueden cambiar la vida en un año con el bono que te llega como operador. Absolutamente. Y entonces esa fue una de las áreas, pero ahora están estos otros temas que tienen que ver con políticas públicas más asociados a pensiones o a salud, donde este tipo de idea ha tomado mucha importancia. Uno de los libros importantes que él publicó hace cerca de una década se llama Nudge, que esencialmente significa empujoncito o algo así como codacito. Y es bien interesante esto, por lo que tú decías hace un ratito, con este tema de la necesidad de cuando la gente, uno presiente que no puede estar actuando en su propio interés, entonces viene un papá, en este caso el Estado, y te dice, te obligo a ahorrar. Fíjate lo contradictorio que es esto con la idea de que la gente decide libremente lo que es mejor para sí misma. Puede ser una contradicción muy importante con la economía más tradicional. Esto de los nudges, de estos empujoncitos o codacitos, va en la misma línea, va en la línea de decir, mira, yo sé que tú a veces puedes tomar decisiones que no necesariamente favorecen tu bienestar de largo plazo. Yo voy a diseñar opciones, sobre todo opciones de default, que sean, que te ayuden de alguna forma, que te orienten, que te empujen un poquitito a tomar decisiones en tu propio bienestar. Entonces, por ejemplo, el caso de estas pensiones, de estos ahorros para la vejez, yo te dejo como default, como trabajador, que tú entras a la empresa y hay una parte que ya te pongo en tu cuenta de ahorro. Ese es el defecto. Si tú quieres cambiarlo, lo puedes cambiar, pero el defecto es un defecto que ya toma en cuenta tu limitación, tus problemas de autocontrol asociados al tema del ahorro. Y es la misma razón que le ponen un penalty tributario tan grande en Estados Unidos si tú quieres sacar tu plata un poco antes. No, absolutamente, claro, es para que la gente tome en cuenta la importancia que es llegar a la vejez con un cierto nivel de recursos que te permita sobrellevarla adecuadamente. Entonces, esto es muy potente, muy profundo, porque entra en conflicto con las ideas del liberalismo. Dice, mira, hay ciertos márgenes de la vida en donde es posible que cierto paternalismo te ayude. Entonces esto ha generado también discusiones filosóficas importantes y bueno, es una cosa abierta. Lo que dice finalmente Thaler es que no te voy a obligar a hacer cosas, sino que voy a elegir ciertos default o te voy a ayudar a tomar decisiones que creemos que en principio te debieran ayudar, pero tú siempre tienes la opción. Te va a limitar la opción un poco también. O te las voy a encasillar de una forma que de alguna forma tome en cuenta estas limitaciones que tiene la gente habitualmente, pero tú tienes siempre la libertad de escoger algo distinto si es que crees que efectivamente no va en línea con lo que tú quieres hacer. Oye, pasemos de eso, que era lo principal, pero quiero hablar un poco de eso, al debate en Chile que está teniendo. No voy a entrar de nuevo, porque en este programa cada 2 semanas por mucho tiempo se habló si las reformas fueron un factor en la desaceleración y no, qué factor fueron. Hablé un poco más del clima de las reformas, ¿no? Dentro de lo que estábamos hablando, en Chile, y esto es una opinión personal mía, ¿no? Se creó, hablando de la posverdad, se creó una posverdad que por ahí, yo tengo 52 años, por ahí venía de antes, pero empezó con el modelo que se implantó en dictadura, que es el modelo neoliberal, y que se ha modificado un poco, pero las bases siguen siendo esas, que hay que ser ciego, ha generado un crecimiento no grande, Chile cambió, pero con un montón de vacíos que en los últimos, desde el año 2011 más o menos, se han venido cuestionando con fuerza, ¿no? Y dentro de eso, esta posverdad se instaló de que todo lo público era malo, o es malo, ¿no? Y que todo lo que hace el sector privado, por definición, es bueno. Y ahora está este debate, ¿no? Las reformas fueron muy cuestionadas, ¿no? Había ciertos sectores que más o menos dijeron que estamos volviendo a la época de la UP, que íbamos derecho a Venezuela, y la verdad es que hubo una desaceleración grande, pero fue una desaceleración, nunca terminó de crecer, el desempleo nunca subió por arriba del 7%, y hay un montón de otros índices que nos valían de afuera de que acá el país no se cae a pedazos. Pero se viene un nuevo gobierno que viene con su propia agenda reformista. Está tan ideologizado, hay un espacio en Chile para hacer reformas con una visión un poco más de Estado. Tú lo ves que políticamente estamos demasiado, hay una grieta. A ver,
Hay muchos temas en lo que estás Sí, planteando, le hice un Iván, preámbulo pero grande. independientemente de eso, creo que lo que yo siento que ha ocurrido a partir de tanto de la crisis internacional el 2008 a nivel global, que está asociada también con un movimiento internacional hacia el neoliberalismo, donde nosotros tal vez llegamos a un extremo, ¿no? Pero el thatcherismo, el Reagan, muchas políticas asociadas al consenso de Washington a nivel global estuvieron asociadas con un orden más desregulado, en Sacar fin, al Estado de un montón de sacar funciones. de un montón de cosas. Y entonces parte de la crisis del 2007-2008 se asoció también o se vincula con esta desregulación. Un liberalismo desenfrenado. Entonces, claro, a nivel internacional también se ha producido un cierto cuestionamiento de este paradigma en donde el Estado tiene que estar como más retirado. En Chile también, ¿verdad? Los movimientos sociales también han traído un montón de temas en donde parte importante de las soluciones, o por lo menos que se han planteado, parecen ir por el lado de una mayor participación del Estado. Cuando yo estoy hablando de que quiero recuperar la educación pública o que quiero publificar, si tú quieres, el sistema de educación subsidiada a nivel escolar, bueno, estamos hablando de una educación que es más pública, en donde hay una mayor participación del Estado, tanto financiera como en la regulación. Cuando estamos hablando de aumentar la carga tributaria, estamos también hablando de que el Estado vuelva a crecer y tome un rol un poquitito más protagónico en distintas dimensiones, pero se ha enfatizado más el lado social, ¿verdad? La reforma tributaria, por ejemplo, se asoció al financiamiento De la reforma educacional. Pero yo creo que en general apunta a un giro, o por lo menos un intento de giro en la percepción de la relevancia y la importancia que tiene que tomar el sector público, en este caso orientado al problema de resolver más bien las desigualdades. Ahora uno podría plantearse hasta qué punto eso también es cierto para otros ámbitos de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, hasta qué punto es importante que el Estado tenga un rol en la productividad, en el crecimiento, etc. Y yo creo que ese es un debate que probablemente está abierto ahora. Yo siento que si es que uno piensa en los grandes desafíos económicos que tiene el país, tratemos de centrarnos en ese plano. Es efectivo que el rol del Estado es absolutamente, para mí por lo menos, indispensable e insustituible. Y que en ese sentido nos ha hecho mucho daño, no solamente desde la perspectiva de resolver problemas sociales importantes como la desigualdad, que es un poco el énfasis que tuvo el gobierno reciente, o el medio ambiente, sino que también desde el punto de vista de la eficiencia, del progreso y del crecimiento, nos ha hecho mucho daño esta idea de creer que el Estado lo hace mal y los privados lo hacen bien. Yo creo que es fundamental recobrar, y así yo percibo más bien las reformas. Yo percibo que las reformas lo que han hecho, más que llevarnos a Venezuela, es llevarnos a parecernos un poco más a los países de la OECD. En algún sentido nos llevan más como a la medianía de la tabla, nos centran, nos normalizan con respecto a lo que son los países desarrollados. Y yo creo que es importante también reconocer eso en el plano más productivo. Si uno piensa, por ejemplo, en cuáles son los grandes desafíos a nivel de la economía, tremendo desafío tiene que ver con la diversificación y complejización de nuestras exportaciones. Yo no conozco ningún país en el mundo que haya complejizado su matriz productiva en donde el Estado no haya jugado un rol fundamental en coordinar al sector privado, con la empresa, con la universidad, con el rol que están jugando las comunidades también en los procesos productivos, porque un proyecto de inversión importante ahora siempre tiene que considerar la dimensión de la comunidad también. Entonces allí, en lo que se refiere a complejizar nuestra matriz productiva, meterle más ciencia, meterle más conocimiento, el Estado tiene un rol fundamental. En el tema, ¿cuál es otra de nuestros déficits de productividad? Está asociado al tema de los recursos humanos. Parte de lo que está haciendo esta reforma es resolver de las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, más allá de que si uno está de acuerdo con cómo se hicieron o no, más allá de resolver los temas de desigualdad, también en principio uno cree que toda esta inversión muy importante en educación, una expansión del presupuesto educacional de un 34%, estamos hablando aquí de cerca de 2 puntos adicionales frescos del PIB a educación, alguna educación superior, otra parte a educación escolar, alguna también a preescolar.
eso también debería tener un impacto en productividad, en la calidad de nuestros recursos humanos. De nuevo, el Estado tiene un rol fundamental. Hay otros aspectos en donde el Estado también tiene un rol muy importante que hay que reconocer. Por el lado más crítico del Estado, si tú quieres, está bien, necesitamos un Estado que ayude con el emprendimiento, que ayude con los recursos humanos, pero también necesitamos un Estado que funcione mejor. Entonces está todo el tema allí de la modernización del Estado, que es un tema también fundamental, en donde tal vez nos hemos quedado un poquititito descansando en los laureles, asociados a reformas muy acertadas que hubo en su momento, como la modernización de impuestos internos en el pasado, o la implementación del sistema de concesiones, que yo creo que también son modernizaciones exitosas del Estado, y la relación, el replanteo de la relación entre los privados y el Estado. Pero ese es un tema también muy importante, que abarca desde la simplificación de los trámites, de la burocracia, hasta tener un servicio civil, ¿verdad?, de un nivel más avanzado, ¿verdad? Entonces, allí otro tema en donde el Estado también juega un rol fundamental. Y hay otro tema también que yo creo que es muy importante, que tiende a ser ignorado, pienso yo, en el análisis, que tiene que ver con la necesidad de establecer un pacto un poquito distinto entre los actores de la sociedad que permita, por un lado, un mayor progreso, mejores climas y condiciones de inversión, si tú quieres, desde el punto de vista de la empresa, pero también un progreso que sea acorde con mayores niveles de justicia social y ambiental. Y eso requiere de alguna forma reformular el pacto. El pacto, de alguna forma, que se estableció implícita o explícitamente durante la transición, en donde era importante crecer y no había demasiadas regulaciones. Bueno, era un país pobre. Un país pobre, era muy importante crecer, ¿verdad? No había demasiadas regulaciones desde el punto de vista ambiental, tampoco había necesariamente... o sea, había muchísimas exenciones tributarias. Hay mucha gente que dice que el pacto central que existió entre el gran empresariado chileno y el Estado chileno en ese momento, liderado, ¿verdad?, por la Concertación, estuvo basado en estas grandes exenciones tributarias. Eso hay que reformularlo. Se ha ido reformulando un poquito con este gobierno, para bien o para mal, digamos. O sea, cuando la reforma tributaria... entendemos que le pega fundamentalmente al 1% más rico, eso es lo que se está de alguna forma impulsando. Pero también es importante que ese pacto abarque otras dimensiones, que van, por ejemplo, lo mencionaba hace un ratito, con cómo se incorpora, no son solamente los empresarios y el Estado juega un rol fundamental en redefinir ese pacto, pero también importan las comunidades. ¿Cómo hacemos que las comunidades participen de manera institucionalizada, afectando y en principio incluso modificando ciertos proyectos de inversión, pero al mismo tiempo dándole certeza y estabilidad jurídica de que estos proyectos, una vez que consideren esta participación y todas las ideas, implicancias, sugerencias, exigencias que pueden surgir de la comunidad, tengan un trámite más expedito, como ocurre en Alemania o en los países desarrollados. Cómo se redefine esa institucionalidad es también parte de la redefinición de este nuevo pacto que tiene que existir, creo yo, entre el Estado, los privados y la sociedad civil, para generar un desarrollo que sea más progreso, pero también sea inclusivo, justo, y también tenga una protección por el medio ambiente, pensando en las metas tanto nacionales como globales asociadas a la devastación ambiental del planeta. Mira, esto yo seguiría media hora más, pero nos pasamos. Yo quiero cerrar diciendo que creo, si va a haber un legado de este gobierno en el contexto de lo que estamos hablando, es que rompiendo huevos, cometiendo errores, se crispó, pero creo que hay un consenso tanto del sector privado como del sector estatal, las comunidades, de que hay que conversar, como que se movió la cancha,
como lo que tú acabas de decir, tú dices que esta es la forma de hacerlo para adelante. Por ahí antes era demasiado de una forma, a lo mejor la forma de esta, comillas, retroexcavadora fue demasiado, pero que por lo menos de ahora en adelante esa es la forma de hacer estos proyectos, de seguir creciendo. Creo yo, porque soy optimista. Y bueno, con eso te tengo que agradecer. Daniel Hochman, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Este ha sido otro capítulo de La Mesa, un poco más largo de lo adecuado, pero los temas por lo menos a mí me interesaban y como soy el conductor tengo ese egoísmo, una decisión irracional quizás. No, gracias Daniel. Gracias.